Cuando Lolo, el niño de la calle, devolvió la billetera perdida, hizo una simple petición que tuvo un impacto devastador. El doctor, conmovido por la pureza del gesto, rompió en llanto al escuchar el humilde deseo del chico. La lluvia caía implacable sobre la ciudad, convirtiendo las calles en ríos y las aceras en trampas resbaladizas. Un relámpago partió el cielo oscuro, iluminando brevemente la figura solitaria de Lolo, un chico frágil y desaliñado que buscaba refugio bajo un toldo oxidado. Sus huesos dolían por el frío, y su estómago se sentía como un vacío interminable rugiendo de hambre. Lolo estaba acostumbrado a la miseria, las noches frías eran sus compañeras constantes, al igual que la indiferencia de las personas que pasaban sin notar su presencia. Esa noche, sin embargo, algo diferente estaba a punto de suceder. Mientras se acurrucaba para escapar de las gotas de lluvia que aún le golpeaban, Lolo vio a un hombre cruzar la calle. El hombre estaba elegantemente vestido, su largo abrigo ondeaba con el viento, y sostenía un maletín de cuero cerca de su cuerpo, como si protegiera algo valioso. Los pasos apresurados del hombre indicaban que el tiempo estaba en su contra. Un repentino golpe de viento hizo que el hombre tropezara ligeramente, y algo oscuro cayó de su bolsillo sin que lo notara. Los ojos de Lolo se agrandaron al ver una billetera de cuero negro deslizándose por la acera, deteniéndose a solo unos metros de donde él estaba. Por un momento, el mundo pareció congelarse, el sonido de la lluvia, el retumbar del trueno, todo desapareció, dejando solo al chico y la billetera entre ellos. El corazón de Lolo latía acelerado, sabía que esa billetera podría ser su salvación. Con manos temblorosas, la recogió y la abrió, revelando una pequeña fortuna en efectivo y varias tarjetas brillantes. Sus pupilas se dilataron de sorpresa, era como si estuviera sosteniendo la llave a un mundo completamente diferente, uno donde el hambre y el frío no existían. Pero junto con la emoción vino una ola de culpa y duda, sabía que la billetera no le pertenecía, pero el hambre era insoportable. Mientras miraba el contenido de la billetera, Lolo escuchó la voz de Manuel resonar en su mente: Lolo, nunca tomes lo que no es tuyo. Ser honesto, incluso cuando nadie está mirando, es lo que nos hace verdaderos hombres. Manuel había sido el único que se había preocupado por Lolo cuando más lo necesitaba, un hombre sencillo pero lleno de sabiduría y amor. Lolo cerró los ojos y respiró profundamente, tratando de calmar el torbellino de emociones dentro de él. El hombre, ahora al otro lado de la calle, parecía completamente ajeno a lo que había perdido. Se detuvo por un momento, miró su reloj y luego continuó caminando hacia el hospital. La mente de Lolo estaba en conflicto. Podría tomar el dinero y desaparecer, o podría hacer lo correcto y devolver la billetera. Pero, ¿cómo podría un niño de la calle como él hacer lo correcto cuando el mundo parecía tan equivocado? Señor, se le cayó esto, la voz de Lolo salió antes de que pudiera detenerse, fuerte y clara, cortando la tormenta. El hombre se detuvo abruptamente, volviéndose para mirar al chico que corría hacia él con la billetera extendida en su pequeña mano sucia. La mirada sorprendida del hombre se encontró con la de Lolo, y por un momento se quedaron mirándose en silencio. Gracias, dijo el hombre, su voz llena de sorpresa y gratitud. Tomó la billetera de las manos de Lolo y rápidamente revisó su contenido. Cuando volvió a mirar al chico, vio algo en el que no esperaba, una honestidad cruda y sin adornos que contrastaba fuertemente con las ropas andrajosas y el rostro sucio del chico. ¿Cómo te llamas, chico?, preguntó el hombre, aún un poco nervioso. Lolo, respondió el chico, mirando hacia abajo, como si temiera lo que podría venir después. Lolo, soy el doctor Javier Ramírez. Hiciste algo muy bueno hoy, algo que pocos harían, dijo el doctor, empezando a formar una cálida sonrisa en sus labios. Y por eso, quiero agradecerte de una manera especial. El corazón de Lolo se aceleró, sin saber qué esperar. Solo asintió mientras el doctor Javier lo miraba pensativamente. Aquello solo era el comienzo de algo que Lolo nunca podría haber imaginado. El cielo seguía cargado de nubes, y la lluvia seguía golpeando la ciudad cuando Lolo caminaba al lado del doctor Javier. El sonido de sus pasos resonaba en las calles desiertas, creando una melodía triste que reflejaba el conflicto interno que sentía el chico. Había hecho lo correcto, había devuelto la billetera al doctor,
Pero ahora, con el estómago gruñendo de hambre y el frío mordiendo su piel, Lolo no podía evitar preguntarse si había cometido un error. Pareces hambriento, Lolo. ¿Qué te parece si paramos en ese café en la esquina? Yo tampoco he comido nada hoy, sugirió el doctor Javier, señalando un pequeño establecimiento brillantemente iluminado cuyas ventanas empañadas dejaban escapar un aroma irresistible de comida fresca. Lolo dudó por un momento, la voz de Manuel aún resonaba en su mente, pero ahora estaba mezclada con el sonido de su estómago vacío clamando por comida. Yo, no quiero ser una molestia, señor, dijo Lolo suavemente, como si se disculpara por existir. No es ninguna molestia, chico. De hecho, insisto, respondió el doctor Javier con una sonrisa alentadora, ya dirigiéndose hacia el café y haciendo un gesto para que Lolo lo siguiera. Dentro del café, el calor era acogedor y el olor a comida frita hizo que la boca de Lolo se hiciera agua al instante. Se sentó a la mesa con el doctor, con los ojos bien abiertos mientras observaba el entorno. Las personas a su alrededor parecían no notar su presencia, pero Lolo se sentía fuera de lugar, como si no perteneciera allí. Lolo, ¿qué te gustaría comer?, preguntó el doctor Javier, entregándole el menú. Lolo miró las palabras impresas, pero no pudo entenderlas. Apenas sabía leer, y el menú le parecía un idioma extranjero. Yo, no lo sé, señor, respondió encogiéndose en su silla, sintiéndose aún más pequeño. Notando la vacilación del chico, el doctor Javier decidió facilitarle las cosas. ¿Qué te parece una cocina? Las hacen muy buenas aquí, sugirió en un tono tranquilizador, tratando de aliviar la tensión en el aire. Lolo asintió tímidamente, y el doctor Javier hizo el pedido. Mientras esperaban, el doctor trató de entablar conversación, curioso por saber más sobre el chico. ¿Tienes familia, Lolo? ¿Dónde vives? La pregunta hizo que el corazón de Lolo se apretara. No tenía una respuesta sencilla. Su familia había sido Manuel, el anciano que lo acogió cuando su madre lo abandonó en las calles, pero Manuel ya no estaba. Y en cuanto a dónde vivía, bueno, las calles eran su hogar ahora. Yo, no tengo familia, señor. Vivía con Manuel, pero él, ya no está, dijo Lolo eligiendo cuidadosamente sus palabras, como si aún intentara procesar todo lo que había sucedido. Ya veo, dijo el doctor Javier con una expresión de mezcla de lástima y comprensión. ¿Y ahora vives en la calle? Lolo simplemente asintió, incapaz de encontrar las palabras para explicar el vacío que sentía. El doctor permaneció en silencio por un momento, absorbiendo la dura realidad de la vida del chico. Sabía que Lolo necesitaba mucho más que una comida caliente, pero ¿qué podía hacer? Las leyes y las reglas del mundo adulto a menudo parecían tan complicadas e insensibles. Cuando llegó la comida, Lolo miró la dorada cocina frente a él, el embriagador aroma de pollo y queso haciendo que su estómago se retorciera de deseo. Cogió el bocadillo con cuidado, casi como si temiera que desapareciera si lo tocaba con demasiada fuerza. Al dar el primer mordisco, una explosión de sabores abrumó sus sentidos y, por un breve momento, toda la tristeza y el hambre parecieron disolverse. El doctor Javier observaba al chico con ternura, viendo cómo devoraba la comida sin dejar ni una sola miga. «Hay más si quieres», dijo el doctor suavemente. Lolo se detuvo por un momento, dudando. La generosidad del hombre era algo a lo que no estaba acostumbrado, pero el hambre seguía siendo demasiado fuerte para ignorarla. «Gracias, señor», murmuró antes de continuar comiendo. El doctor Javier sonrió para sí mismo, sintiendo una especie de calidez en su corazón. Aún no sabía qué haría con Lolo, pero algo dentro de él le decía que su encuentro en esa noche tormentosa no había sido solo una coincidencia. Después de que Lolo terminó de comer, se recostó en su silla, sintiéndose más satisfecho de lo que recordaba. Pero la realidad pronto volvió a su mente. Sabía que la noche estaba lejos de terminar y que, después de salir del café, la calle seguiría siendo su hogar. Bueno, Lolo, ya es tarde y no parece que esta lluvia vaya a parar pronto, comenzó el doctor Javier, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Tengo un lugar cálido donde puedes pasar la noche. No necesitas dormir en la calle esta noche. Los ojos de Lolo se agrandaron, confusos y desconfiados. ¿Pero por qué harías eso?
No tengo nada que darte a cambio, dijo Lolo, incrédulo. El doctor Javier se inclinó hacia adelante, mirando a Lolo a los ojos con una expresión seria pero amable. Ya me has dado algo muy valioso, Lolo, tu honestidad. Eso es algo que no se encuentra fácilmente. Déjame ayudarte, al menos por esta noche. Lolo no sabía qué decir. Todo en su vida había sido una lucha por la supervivencia, aceptar ayuda se sentía extraño y peligroso. Pero la mirada sincera del doctor Javier lo tranquilizó de una manera que nunca antes había sentido. Está bien, respondió Lolo finalmente con un tímido asentimiento. Y así, con una mezcla de esperanza y miedo, siguió al doctor Javier fuera del café, sin saber que esa decisión cambiaría su vida para siempre. La lluvia seguía cayendo en gotas pesadas mientras Lolo y el doctor Javier dejaban el café. El chico miraba hacia abajo mientras caminaba al lado del doctor, tratando de procesar todo lo que estaba sucediendo. Parte de él estaba llena de esperanza. Tal vez, por primera vez en mucho tiempo, podría tener una noche sin temor al frío y al hambre. Pero otra parte estaba llena de dudas. ¿Por qué este hombre estaba siendo tan amable? ¿Qué quería a cambio? Vamos a tomar un taxi hasta mi casa, dijo el doctor Javier, levantando la mano para detener un auto cercano. No quiero que te resfríes con esta lluvia. El taxi se detuvo, y el conductor le lanzó a Lolo una mirada curiosa antes de volver a concentrarse en la carretera. Lolo dudó, pero el doctor Javier abrió la puerta del coche y lo animó a subir con una sonrisa. El chico obedeció, sintiéndose un poco fuera de lugar dentro del vehículo limpio y cálido. Durante el trayecto, Lolo permaneció en silencio, observando las luces de la ciudad pasar rápidamente por las ventanas. Su mente era un torbellino de pensamientos. ¿Qué sucedería después? ¿Y si todo esto era una trampa? Casi deseaba estar de vuelta en la calle, donde al menos sabía qué esperar. Pero, al mismo tiempo, había algo en el doctor Javier que le brindaba una sensación de seguridad que no había sentido desde que Manuel estaba vivo. El taxi se detuvo frente a un elegante edificio con una fachada bien iluminada y un portero uniformado. Lolo miró el edificio con una mezcla de asombro y miedo. Nunca había estado en un lugar tan sofisticado, y una pequeña voz en su cabeza le decía que no pertenecía allí. Vamos, Lolo, dijo el doctor Javier, extendiendo la mano hacia el chico. Te prometo que estarás seguro aquí. Con un profundo suspiro, Lolo bajó del taxi y siguió al doctor al interior del edificio. El portero lanzó una mirada curiosa, pero el doctor Javier asintió, como diciendo que todo estaba bien, y entraron en el ascensor. Mientras ascendían, el silencio entre ellos se sentía pesado, pero no incómodo. Lolo sentía su corazón acelerado, una mezcla de ansiedad y esperanza. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, el doctor Javier condujo a Lolo hacia la entrada de su apartamento. Aquí estamos, dijo con una cálida sonrisa mientras desbloqueaba la puerta y la empujaba suavemente. Bienvenido. El apartamento era espacioso y estaba bien decorado, con muebles de madera oscura y paredes adornadas con pinturas. Lolo nunca había visto un entorno así. El ambiente era acogedor, con una iluminación suave que contrastaba con el frío y la oscuridad de la noche exterior. Lolo entró lentamente, sus pies vacilantes, como si temiera ensuciar el suelo con sus zapatos mojados y sucios. Debes estar agotado, comentó el doctor Javier cerrando la puerta detrás de ellos. ¿Por qué no te das un baño caliente mientras busco algo para que te pongas? Creo que tengo algo de ropa de mi sobrino que podría quedarte bien. Lolo miró al doctor Javier, sorprendido por la oferta. No recordaba la última vez que había tenido un baño caliente, y la idea parecía casi irreal. Yo, no lo sé, señor. No quiero ser una molestia. No es ninguna molestia, Lolo, respondió el doctor Javier con suavidad pero con firmeza. Te mereces un poco de comodidad, especialmente después de todo lo que has pasado. Adelante, el baño está justo ahí. Lolo asintió lentamente, todavía un poco indeciso, y caminó hacia el baño que el doctor Javier le había indicado. Una vez dentro, se impresionó por el tamaño y la limpieza del lugar. Las toallas eran suaves y blancas, e incluso había pequeños frascos de champú y jabón que olían a flores. Encendió la ducha y,
cuando el agua caliente tocó su piel, Lolo dejó escapar un suspiro de alivio. Por un momento, se permitió olvidar las frías calles y la soledad. Mientras Lolo se bañaba, el doctor Javier fue a la habitación de invitados y recogió algo de ropa que su sobrino había dejado en su última visita. Dobló cuidadosamente la ropa y la colocó junto a la puerta del baño para que Lolo la encontrara cuando saliera. El doctor Javier sintió una punzada de emoción al pensar en lo que estaba haciendo. Había perdido a su esposa, Isabel, hace años, y desde entonces nunca pensó que tendría otra oportunidad de formar una familia. Pero algo en ese chico había tocado su corazón de una manera que no podía explicar. Cuando Lolo salió del baño, ahora vestido con la ropa que el doctor Javier le había dejado, el doctor lo esperaba en la sala de estar con una taza de té caliente en la mano. «Aquí tienes, esto te calentará», dijo, entregándole la taza al chico. Lolo tomó la taza con sus manos aún temblorosas, y el calor del líquido lo reconfortó. Miró al doctor Javier, sintiendo que tal vez este hombre realmente se preocupaba por él, pero aún dudaba. «Señor, ¿por qué está haciendo todo esto por mí?», preguntó Lolo, su voz vacilante. El doctor Javier se sentó junto a Lolo y, por un momento, guardó silencio, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Porque, Lolo, veo algo en ti. Algo que me recuerda a mí mismo cuando era más joven. Y porque creo que todos merecen una oportunidad para tener una vida mejor, especialmente alguien como tú, que ha pasado por tanto». Los ojos de Lolo se llenaron de lágrimas, pero rápidamente las secó con el dorso de la mano. «Nunca he tenido a nadie que se preocupara por mí así», dijo con voz temblorosa. «No sé ni qué decir». «No tienes que decir nada por ahora», respondió el doctor Javier con suavidad. «Solo debes saber que ya no estás solo». Y así, esa noche, mientras la tormenta seguía azotando afuera, Lolo durmió en un verdadero hogar por primera vez en años, sin saber que este sería el primero de muchas noches donde finalmente experimentaría lo que significaba ser parte de una familia. Cuando Lolo devolvió la billetera perdida, no esperaba más que un simple gracias. Pero el gesto honesto del niño de la calle desencadenó un encuentro que cambiaría su vida de maneras que ni él ni el doctor Javier podrían haber imaginado. La fría noche en que se conocieron, bajo la incesante lluvia y las luces parpadeantes de la ciudad, sería el primer paso hacia una relación que desbordaría las expectativas de ambos. Después de aquella primera cena en el café, Lolo no sabía qué esperar cuando el doctor Javier le ofreció una cama caliente para pasar la noche. Acostado en una cama suave, en un cuarto cálido y limpio, sentía que estaba soñando. La imagen de la ciudad oscura y lluviosa aún flotaba en su mente, y una parte de él temía que, en cualquier momento, despertaría y volvería a estar solo en la calle, bajo el frío constante. Por su parte, Javier observaba a Lolo con una mezcla de curiosidad y ternura. En el silencio de su espacioso apartamento, el médico reflexionaba sobre lo que lo había impulsado a traer al chico a su hogar. Había algo en la mirada de Lolo, una honestidad cruda, una tristeza que iba más allá de su juventud, y eso lo conmovía profundamente. No tenía hijos, ni una familia a la que cuidar desde que su esposa Isabel falleció, y ahora, al mirar a Lolo, veía una oportunidad. No de reemplazar lo que había perdido, sino de llenar un vacío en su vida de una manera inesperada. La primera mañana juntos fue incómoda, pero también llena de pequeños gestos de conexión. Lolo se despertó antes del amanecer, como acostumbraba a hacer en la calle. A pesar del calor de la cama, su cuerpo estaba alerta, esperando el frío, la necesidad de buscar comida, el peligro constante. No sabía cómo comportarse en ese entorno tan ajeno. Cuando salió de la habitación, tímido y aún desorientado, encontró al doctor Javier en la cocina, preparando el desayuno. El olor del café recién hecho y el sonido de los utensilios golpeando suavemente los platos llenaba el aire. «Buenos días, Lolo», lo saludó el doctor con una sonrisa cálida, levantando la vista del periódico. «¿Dormiste bien?». Lolo asintió, pero las palabras se le atoraban en la garganta. No sabía qué decir. No quería parecer grosero, pero tampoco sabía cómo expresarse en un lugar tan diferente al que estaba acostumbrado. «Siéntate, por favor». «Te hice algo de comer», dijo el doctor, señalando una pequeña mesa donde había colocado pan fresco, frutas y huevos revueltos.
Para Lolo, era un banquete. Gracias, señor, murmuró, tomando asiento. Se movía con cuidado, como si temiera romper algo en ese mundo que parecía tan frágil y lejano a su realidad. Mientras comía en silencio, el doctor Javier lo observaba, intentando descifrar lo que aquel niño podría estar pensando. Sabía que no podía forzar la situación. Lolo necesitaba tiempo, pero el doctor sentía una necesidad creciente de ofrecerle algo más que una comida y una cama por una noche. Había algo en el chico que despertaba en él una mezcla de responsabilidad y compasión que no había sentido desde la muerte de su esposa. Las conversaciones nocturnas. A medida que pasaban los días, la relación entre Lolo y el doctor Javier comenzó a crecer lentamente, como una semilla que busca luz en medio de la incertidumbre. Las noches, en particular, se convirtieron en un momento de conexión. Después de la cena, cuando el bullicio de la ciudad quedaba lejos y las luces del apartamento brillaban suavemente, el doctor invitaba a Lolo a sentarse con él en la sala de estar. Al principio, los silencios eran largos, pero poco a poco, el médico comenzó a contarle historias de su vida, de su juventud, y de cómo había llegado a ser doctor. ¿Siempre supiste que querías ser doctor?, preguntó Lolo una noche, mientras el doctor narraba uno de sus recuerdos de la Facultad de Medicina. Lolo estaba sentado en el sofá, abrazando una taza de té que el doctor le había preparado. No, al principio no lo tenía claro, respondió el doctor con una sonrisa pensativa. De joven, me interesaban muchas cosas, pero fue cuando mi madre enfermó que decidí que quería dedicarme a ayudar a los demás. Fue difícil verla sufrir, y eso despertó en mí el deseo de aliviar el sufrimiento de otros. Desde entonces, supe que quería ser médico. Lolo lo miró, escuchando atentamente. Había algo en las palabras del doctor que lo hacía sentir más cerca de él. No entendía mucho de medicina, pero podía comprender la necesidad de ayudar a alguien que amas. Por primera vez, se atrevió a hablar un poco más de sí mismo. Manuel, él me cuidaba, dijo, su voz apenas un susurro. Era el único que me daba de comer cuando no tenía nada. No era mi papá, pero me trataba como si lo fuera. Nunca quiso nada a cambio, y me decía que, a pesar de todo, yo tenía que ser honesto, que eso era lo más importante. Javier lo miró en silencio, notando la tristeza y gratitud en la voz de Lolo. Manuel parecía ser un buen hombre, comentó el doctor suavemente. Te enseñó una lección importante, una que no todos aprenden. Lolo asintió, pero las emociones lo desbordaban. No estaba acostumbrado a hablar de Manuel, ni de sus sentimientos. Para él, la vida había sido una sucesión de sobrevivir y seguir adelante. No había tiempo para detenerse a reflexionar sobre lo que sentía. Pero ahora, bajo la atenta y comprensiva mirada del doctor, empezaba a sentir que quizá no estaba tan solo como había creído. Con el tiempo, Lolo empezó a confiar más en el doctor Javier. El miedo y la desconfianza iniciales comenzaron a desvanecerse, y poco a poco, el niño de la calle comenzó a ver al médico no solo como alguien que le había ofrecido un refugio temporal, sino como una figura paterna, una guía en un mundo que antes le parecía hostil y ajeno. Las conversaciones se volvieron más largas y personales. Lolo comenzó a compartir recuerdos dolorosos de su vida en la calle, de los días en que el hambre era tan fuerte que sentía que su estómago era un agujero sin fondo. El doctor escuchaba sin interrumpir, permitiéndole desahogar todo aquello que había guardado en su interior por tanto tiempo. Lolo, quiero que sepas algo, dijo el doctor Javier una noche, mientras ambos miraban por la ventana el diluvio que caía sobre la ciudad. Tienes un futuro por delante, uno que puede ser diferente a todo lo que has conocido. No tienes que volver a las calles, no si no lo deseas. Quiero ayudarte a construir una vida mejor. Lolo lo miró, sorprendido por la seriedad de sus palabras. ¿Pero cómo? Soy solo un chico de la calle. No sé nada más que sobrevivir. Eso no es cierto, replicó el doctor, acercándose más. Has sobrevivido porque tienes fuerza, y tienes algo aún más importante, una integridad que no se puede comprar. Lo vi el primer día que te conocí, cuando devolviste esa billetera. No mucha gente haría lo que hiciste. Eso me dice que eres alguien especial, alguien que puede hacer grandes cosas si se le da la oportunidad.
Las palabras del doctor resonaron profundamente en Lolo. Nadie le había hablado así antes. Durante años, se había visto a sí mismo como alguien sin valor, como una carga. Ahora, por primera vez, alguien le estaba diciendo que tenía potencial, que podía ser más de lo que siempre había creído. Pero, ¿qué podría hacer yo?, preguntó Lolo, su voz llena de dudas. Eso lo decidirás tú, respondió el doctor con una sonrisa. Pero si te interesa, puedo ayudarte a estudiar, a aprender. Puedes volver a la escuela, si eso es algo que quisieras intentar. O podemos buscar otras formas de que descubras lo que te apasiona. Lolo no respondió de inmediato. La idea de volver a la escuela lo aterraba. Recordaba las pocas veces que había intentado asistir antes de que su vida en la calle lo arrastrara, y cómo lo habían mirado los otros niños, como si fuera una extraña criatura que no pertenecía allí. Pero al mismo tiempo, había algo en las palabras del doctor que le daba esperanza. Quizá, solo quizá, podría ser posible. Finalmente, Lolo aceptó la oferta del doctor Javier de volver a la escuela. Al principio, fue duro. Los primeros días fueron un desafío tanto física como emocionalmente. Estar rodeado de otros niños de su edad, bien vestidos y con una vida que parecía tan distante de la suya, le hacía sentir que no pertenecía a ese lugar. Pero cada vez que sentía la tentación de rendirse, recordaba las palabras del doctor: tienes fuerza. Tienes integridad. Y eso lo mantenía en pie. Javier estuvo a su lado en todo momento, no solo apoyándolo con los estudios, sino también siendo el pilar emocional que Lolo necesitaba. En las noches en que Lolo regresaba cansado y frustrado, el doctor lo recibía con una sonrisa y palabras de ánimo. Estás haciendo un trabajo increíble, Lolo, le decía, cada día es un paso más hacia algo mejor. Con el tiempo, Lolo comenzó a sobresalir en sus estudios, especialmente en materias que involucraban lectura y escritura. Pero lo que más lo sorprendía era su creciente interés en la medicina. Las conversaciones con el doctor Javier sobre el cuerpo humano, sobre cómo los médicos podían cambiar vidas, encendieron en él una pasión que nunca había sentido antes. Una noche, mientras cenaban juntos, Lolo finalmente se atrevió a decirlo en voz alta. Señor, he estado pensando, comenzó, su voz titubeante. Me gustaría ser doctor algún día. Quiero ayudar a la gente, como usted me ha ayudado a mí. El doctor Javier lo miró, sorprendido, pero luego una amplia sonrisa apareció en su rostro. Lolo, eso es maravilloso. Ser médico no es fácil, pero si es lo que deseas, estaré a tu lado en cada paso del camino. A partir de ese momento, el doctor Javier se convirtió no solo en una figura paterna para Lolo, sino también en su mentor. Lo ayudaba con sus estudios, le explicaba conceptos complejos de biología y anatomía, y le contaba historias de su propia experiencia en la Facultad de Medicina. Cada vez que Lolo dudaba de sus habilidades, el doctor lo alentaba, recordándole lo lejos que había llegado desde aquellos primeros días en las calles. Recuerda siempre de dónde vienes, le decía el doctor, pero no dejes que eso defina quién eres o quién puedes llegar a ser. Los lazos entre ellos se hicieron más fuertes con el tiempo. Lolo no solo veía en el doctor Javier a alguien que le había ofrecido un hogar, ahora lo veía como una parte fundamental de su vida, un guía, un padre en todo menos en nombre. Con el paso de los años, su relación continuó evolucionando, volviéndose una unión inquebrantable basada en el respeto mutuo, el apoyo constante y un profundo cariño. El doctor vio en Lolo no solo el niño de la calle que había rescatado, sino un joven lleno de potencial, alguien que podía cambiar el mundo. Y Lolo, por su parte, vio en el doctor al hombre que lo había salvado no solo de las calles, sino de una vida de desesperanza. Juntos, caminaban hacia un futuro lleno de posibilidades, un futuro que ambos habían construido, uno donde la compasión y el amor tenían el poder de transformar vidas. Final.